Descubriendo nuestro propósito, un análisis profundo de la razón de ser. Una de las preguntas más fundamentales que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito es algo que todos buscamos, ya sea consciente o inconscientemente, y a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a momentos de duda sobre por qué estamos aquí y cuál es el propósito de nuestra existencia. En la Biblia encontramos respuestas que no solo nos brindan claridad, sino que también nos invitan a vivir con un sentido profundo de misión y propósito. La pregunta sobre el propósito de la vida no es algo nuevo. Ha sido planteada por filósofos, teólogos, científicos y personas comunes a lo largo de los siglos. Sin embargo, el propósito verdadero y completo solo se encuentra en la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Hoy exploraremos lo que la Biblia dice acerca de nuestro propósito, cómo podemos descubrirlo y vivirlo con plenitud, y cómo tener una vida que no solo se enfoque en nosotros mismos, sino en cumplir la voluntad de Dios. Vamos a comenzar por leer un versículo que puede ayudarnos a enfocarnos en este tema tan importante. En Jeremías, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que no estamos aquí por accidente, sino que tenemos un propósito, y ese propósito está en las manos de Dios. Él tiene pensamientos de paz para nosotros y desea darnos un futuro lleno de esperanza y dirección. En este video profundizaremos en lo que significa tener un propósito en Cristo, cómo descubrir ese propósito y cómo vivirlo de manera significativa. Empecemos por entender qué es el propósito desde una perspectiva cristiana. ¿Qué es el propósito en la vida cristiana? El propósito es la razón de nuestra existencia. Es aquello que nos impulsa, lo que nos motiva a levantarnos cada mañana y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Sin embargo, el propósito verdadero, desde una perspectiva cristiana, no se trata solo de cumplir con nuestras propias aspiraciones o metas personales. El propósito cristiano tiene que ver con vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y ser parte de su plan eterno para el mundo. En Efesios, Pablo nos explica que somos creados con un propósito específico, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos dice que cada uno de nosotros fue creado por Dios con un propósito en mente: hacer buenas obras. Estas buenas obras no son nuestras propias ideas o deseos, sino las que Dios preparó para nosotros antes de que naciera el mundo. Esto implica que nuestro propósito está intrínsecamente ligado a Dios y a su voluntad. ¿Qué significa vivir con propósito? Vivir con propósito es vivir alineados con la misión de Dios. Cada aspecto de nuestra vida, nuestras decisiones, relaciones, trabajo, tiempo y talentos deben reflejar la voluntad de Dios. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestros roles en la vida, todos estamos llamados a vivir con un propósito divino que tiene como objetivo glorificar a Dios y servir a los demás. El propósito de la humanidad según la Biblia, cuando buscamos entender el propósito en la vida humana, es fundamental comenzar por ver el propósito original de la humanidad, tal como se presenta en la creación. En el Génesis, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. En Génesis se nos dice: «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo muestra que el propósito original de la humanidad era reflejar la imagen de Dios en el mundo. Somos hechos para reflejar la gloria de Dios, para vivir de acuerdo con su carácter y para gobernar sobre la creación de manera sabia y justa. Esta responsabilidad es lo que define nuestro propósito desde el principio. Sin embargo, el pecado interrumpió este propósito original. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, perdieron la perfecta relación con Él y con ello su propósito de vivir plenamente en comunión con Dios. Pero a través de Jesucristo, Dios ha restaurado ese propósito original. Al aceptarlo como nuestro Salvador, somos restaurados a esa relación con Dios y a un propósito eterno, glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Descubriendo el propósito personal en Cristo, cada persona tiene un propósito único que se manifiesta en diferentes formas. Si bien todos los cristianos están llamados a vivir para la gloria de Dios, cada uno de nosotros tiene un llamado personal y específico. Este propósito personal está relacionado con nuestros dones, habilidades, pasiones y las oportunidades que Dios pone ante nosotros. En Corintios, Pablo nos habla acerca de la diversidad de los dones espirituales y cómo cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función especial. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto significa que el propósito de cada creyente se expresa a través de los dones y talentos que Dios ha otorgado. Puede ser que tu propósito esté relacionado con enseñar, servir, liderar, cuidar, animar o cualquier otra forma de contribuir al cuerpo de Cristo. Descubrir tu propósito personal en Cristo implica identificar los dones que Dios te ha dado y cómo puedes usarlos para su gloria. Además, tu propósito está relacionado con las circunstancias en las que Dios te ha colocado. Puede ser que tu propósito esté vinculado a tu trabajo, tu familia, tu comunidad o cualquier otro lugar donde Dios te haya puesto. En cada uno de estos contextos, Dios te invita a ser un reflejo de su amor y a vivir de acuerdo con sus principios. Obstáculos para vivir nuestro propósito. Aunque todos tenemos un propósito divino, vivir ese propósito no siempre es fácil. Existen varios obstáculos que pueden dificultar nuestra capacidad de vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Algunos de estos obstáculos incluyen: 1. La falta de dirección. Muchas veces no sabemos cuál es el propósito específico de nuestra vida. Nos sentimos perdidos o confundidos sin saber por dónde empezar. Sin embargo, la clave para superar esto es buscar a Dios en oración, estudiar su palabra y confiar en su guía. En Proverbios se nos dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 2. El miedo al fracaso. El miedo de no cumplir con el propósito de Dios puede paralizarnos. Nos preocupamos por cometer errores o por no estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, es importante recordar que Dios nos ha llamado tal como somos. Él no nos pide perfección, sino obediencia y fe. En Corintios Dios nos dice: pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3. La influencia del mundo. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece visiones distorsionadas del propósito de la vida. El éxito material, el estatus social y la fama a menudo se presentan como el propósito más elevado. Sin embargo, el propósito cristiano no está centrado en nosotros mismos, sino en Dios y en los demás. En Romanos, Pablo nos instruye:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4. La distracción y la procrastinación. Vivir en un mundo lleno de distracciones puede hacer que nos olvidemos del propósito de Dios para nuestras vidas. A veces nos dejamos llevar por las preocupaciones cotidianas, las redes sociales o el entretenimiento y terminamos perdiendo de vista lo que realmente importa. Es crucial hacer un esfuerzo consciente por priorizar lo eterno sobre lo temporal y buscar a Dios cada día. Vivir nuestro propósito con plenitud. Vivir con propósito no se trata solo de encontrar lo que Dios quiere de nosotros, sino de vivir con pasión, dedicación y enfoque. Al vivir con propósito, encontramos significado en todo lo que hacemos, desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones. El propósito cristiano también implica estar dispuesto a sacrificar nuestros propios deseos por el bien de otros. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa vivir con un propósito eterno, poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. En Mateo Jesús nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos vivir con un propósito que va más allá de nosotros mismos, contribuyendo al bienestar de los demás y glorificando a Dios. Conclusión. Nuestro propósito en la vida no está basado en el azar ni en nuestras propias aspiraciones, sino en la voluntad divina de Dios. Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito único y eterno, que se centra en glorificar a Dios y servir a los demás. Al descubrir y vivir nuestro propósito, experimentamos una vida plena, llena de sentido y satisfacción. Es importante recordar que vivir con propósito es un proceso continuo. A medida que buscamos a Dios y nos alineamos con su voluntad, podemos estar seguros de que Él nos guiará hacia el cumplimiento de su plan y su voluntad divina. Gracias por acompañarnos en este video. Te invito a reflexionar sobre tu propósito en Cristo y a vivir cada día con la certeza de que tu vida tiene un valor inmenso en los ojos de Dios.